la economía con la sociología. Sí. Bueno, a ver, tuvimos el discurso de Cristina, ¿no? Donde para mí marcó dos ejes muy centrales, ¿no? El primero, obviamente, habló de la deuda y de la fuga, para hablar de lo que estaba sucediendo con sobre todo el negocio que había hecho el macrismo. Mirá acá en esta placa te voy a mostrar algunos de los conceptos principales. Y lo segundo fue que habló respecto de la idea de esto, cuando cita a Marcela Tiner, de no pensar algo que es muy común en la cultura argentina, que yo diría que es un mito, que es creer que los problemas solo ocurren en la Argentina, ¿no? Entonces pareciera esta idea que la pandemia solo ocurre acá, que la inflación solo ocurre acá, que los problemas económicos solo ocurren acá, y perder de vista esa noción global, ¿no? Entonces me pareció interesante porque en el discurso de Cristina uno podía atar las dos cosas, la pandemia en términos sanitarios, pero también la pandemia económica, ¿no? Sí. Entonces que uno no puede entender lo que pasa en su país si no tiene una mirada más global de fenómenos que han pasado en otros países. Entonces, la pandemia está pasando acá, hay problemas en los supermercados, hay problemas de precios, probablemente haya cuestiones que sean específicas de nuestro país o nuestra región, sí, pero también hay situaciones y fenómenos que son globales. ¿Y cuál es uno de esos fenómenos que son globales? Es utilizar el endeudamiento externo para fugar capitales. Y acá me interesa, Dani, mostrarte esta segunda placa. ¿Por qué? Porque hay que tener cierta memoria de que en nuestro país en los 90, dentro de los grandes puntos de inflexión, uno fue que hubo una extranjerización de la élite empresarial. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es que se sustituyó al capital productivo por el capital financiero. Y cuando decimos élite, vamos a decir, bueno, ¿pero a qué te referís con élite? Bueno, acá vamos a ponerle un poco de nombre y apellido cuando hablamos de élite económica. Estamos hablando de fracciones de capital, es decir, grupos económicos nacionales concentrados que se alían con el capital internacional financiero para construir determinados esquemas oligopólicos. Estamos hablando de la sociedad rural y la gran burguesía terrateniente, estamos hablando de Pérez Compán, de Techín, es decir, de esos grupos que se fueron beneficiando. ¿Qué trajeron como novedad en la acumulación? Por ejemplo, a diferencia de los 70, cuando la acumulación principal pasaba por exportar, por la industria, por el mercado interno. Bueno, trajeron esta idea de fuguemos capitales, llevemos a la timba financiera. Esto lo señala muy bien Basualdo, lo señala muy bien Zayat, que tiene que ver, mira, acá te marqué algunas cuestiones. Las élites apuestan al endeudamiento externo para obtener divisas, porque tienen ese es su gran poder tener las divisas, que el problema es que ese endeudamientos que no son destinados al crecimiento de la economía efectiva. ¿Sí? Entonces, los tipos agarran, sacan guita, tienen el monopolio de las divisas, por ejemplo, porque exportan materias primas o por distintos motivos, pero resulta que cuando se endeudan no es para que crezca la economía. Las divisas se utilizan para la timba financiera y se fugan a cuentas del exterior. ¿La fuga qué es? Bueno, Juan seguramente lo va a explicar mejor, pero la fuga es te saco dólares del circuito del mercado interno y esos dólares que te saco, no es que te los saco para poner infraestructura, sino que te los saco para justamente girar las cuentas del exterior, por lo tanto son dólares que dejan de estar. Déjame agregarle algo, pero muy cortito. En realidad utilizan todo este sistema para extraer los recursos naturales. En realidad con ese endeudamiento, con lo que le pasa a los argentinos ahora, una deuda a 100 años, a 50 años, lo único que hicimos fue embargar todos los recursos naturales, la soja que vamos a sembrar en los próximos 10 años, el litio o todos los recursos minerales, incluso la educación de nuestros hijos. Lo que hicimos fue embargar. En realidad estas empresas transnacionales que tienen intereses extranjeros, sobre todo de capital concentrado de Estados Unidos, potencias, hacen eso. Con ese endeudamiento, con ese dinero, nos sacan la vida a los argentinos. Por eso yo hablo de dos modelos, mercado y Estado. El Estado bien plantado no puede permitir eso. Nahuel, me dicen que tenés dos plaquitas más. Dos plaquitas más. Mira, te quiero mostrar, tomando lo que decía Juan, esta idea de la estrategia de cómo acumulan con evasión, con elusión. Elusión es como una forma medio legal, pero también de la barguita, con fuga de capitales y con especulación. Bueno, vamos a tomar una de las partes del discurso que decía Cristina. Decía la reducción, ella está hablando en este momento de cómo el macrismo, durante sus 4 años, volvió a hacer un gran negociado de fuga de deuda para que con esa deuda no fue para invertirla en el país y que crezca, sino que por el contrario fue para hacer un gran crecimiento que le costó a los argentinos y a las argentinas y nos sigue costando una gran parte de los recursos del país. Dice Cristina, la reducción de esa diferencia de 15 puntos que habíamos tenido en las primarias a las 8 de las generales, le permitió ganar 8 diputados. Deben ser los más caros de la historia. Fueron 22 millones de dólares quemados. Bueno, quemados no,
porque alguien se los llevó, fueron fugados. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, esta guita, estas divisas que se pidieron con un objetivo que no era económico. Sí. Era un objetivo netamente geopolítico, era un objetivo político que tenía que ver con que esa guita vaya para financiar una campaña después de que estaba endeudado. Bueno, no lo dijo solo Cristina, esto ya desde el fondo y no me quiero extender, Juan sabe que sí, no viene al caso ahora, pero asiente con la cabeza porque sí, no es que lo diga Cristina ahora, ¿no? Lo han dicho muchos economistas, pero yo te quería dar este recorrido histórico, ¿no? Sí, De cómo sí, estas sí, series que sí. se fueron supuesto. utilizando la fuga de capitales como forma de acumular, la especulación financiera, la diversificación, los oligopolios, ser los capitales que han centrado, son las mismas que vuelven a recurrir a la misma bicicleta. Y déjame mostrarte esta última placa. ¿Por qué? Porque acá te lo ato con lo que te decía al principio. Hasta acá estábamos en una mirada un poquito más económica, pero como siempre decimos, no puedes explicar la economía si también los que ejercen ese poder no construyen narrativas culturales para que eso suceda. Claro. Entonces nos querían hacer creer que nosotros estábamos aislados del mundo, que era un problema solo argentino, y por eso ahora vuelve con este relato de la pandemia de pensar que todo lo que está pasando acá es un problema solo de Argentina y que el mundo está perfecto menos los argentinos. Entonces quería cerrar con esta parte cuando Cristina dice, ¿qué fue lo que me impactó? Está hablando de Marcela Tiner, ¿no? Que su sorpresa frente a lo que pasaba económicamente en Francia era genuina. Si esta persona de alto poder adquisitivo, que tiene relaciones en el mundo, creía que las cosas que pasaban aquí en el país solo pasaban acá, y le sorprende ver que en Francia pasa lo mismo, claro, esa mujer está sometida al mismo bombardeo mediático de televisión, radio, de periodistas, todo el día diciendo que lo que pasó acá no pasó en ningún lado. Entonces, para cerrar, Dani, yo te quería traer estas dos cuestiones del mito cultural de que los problemas pasan solo acá y en contraposición, como cuando fugan la guita, es una estrategia internacional que utiliza un modo de acumulación que es el capitalismo financiero. Sin duda, gracias Nahuel. Momento